pasado, Demensis, ayer y hoy. ¿Qué nos ocurre como sociedad? ¿Por qué constante y permanentemente nos engañan y nos mienten los dirigentes de todos los niveles? ¿Cuál es el motivo para que un político diga una cosa y haga otra, para que un dirigente de cualquier nivel haga contrario a lo que dijo una vez que hizo una campaña, no importa si es en un club, en una sociedad de fomento, en una entidad empresaria o en la República? Bueno, hay explicaciones desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, pero el tema es que la sociedad debe estar enferma si todos en su turno nos engañan. Y entonces la pregunta es si el pueblo es más feliz con el menos mentiroso o si el pueblo es más feliz con el que delinque pero distribuye, o si el pueblo es más feliz con el dictador que pone orden. Y entonces se entra ya en otro debate de querer interpretar a los demás, porque lo que tenemos como entidad para conducir está en crisis, y en lugar de juzgar a los que están en crisis, hacemos lo contrario, juzgamos a la sociedad y al conjunto y al pueblo en sí. Claro, los sociólogos tienen ese trabajo, los psiquiatras y los psicólogos tienen el trabajo individual. Y como nosotros no somos ni sociólogos, ni psicólogos, ni psiquiatras, simplemente se nos ocurre que con escuchar a la misma persona diciendo sobre el mismo tema dos cosas diferentes, debe ser o porque no se está preparado para llegar a la función pública principal, que es la de presidir la República, o porque había ya algo mitógeno, es decir, voluntad por engañar, en la campaña electoral. Entonces, vamos a ser un poco bondadosos, porque si no, pondríamos en duda absolutamente a todos los que salen constante y permanentemente a ofrecernos la panacea y la solución y después se nos meten en el cadalso. Y siendo bondadoso, uno simplemente recurriendo al archivo, recuerda cosas de antes y de hoy para que entre todos tratemos de entender lo que nos está pasando. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué tenemos los resultados que tenemos cuando la sociedad cree que cumple un mandato democrático, en esta democracia fraudulenta, y que elige? Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con lo que importamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? Bueno, por supuesto, en la historia política argentina, el máximo devaluador histórico es Mauricio Macri. Y cuando él hacía esta pregunta, la hacía en función al gobierno anterior. Y entonces, uno dice, ¿cómo tomamos las promesas de campaña y cómo hacemos para poder, en esta democracia fraudulenta, normalizar de alguna manera, de alguna forma, que lo que se promete se transforme en un motivo, diríamos, de acción inmediata
cuando un político promete algo y no lo cumple, que el juicio político sea automático, es decir, que las cámaras actúen como consecuencia de promesas incumplidas. ¿Podremos alguna vez vivir eso? ¿Podremos alguna vez pensar o imaginar que los legisladores, que además valen la misma boleta que los presidentes, puedan decir, no, un momentito, se prometió en la campaña una cosa, no se cumple, es causa de destitución por engaño? No, eso no va a llegar. ¿Y saben por qué no va a llegar? Porque todos somos partícipes necesarios de esto que es lleguemos de cualquier forma. Cuando uno observa esa increíble historia política argentina donde militares, abogados fueron la mayoría de la República, uno entiende entonces que algo no ha funcionado, porque los militares, salvo el caso de Perón, elegido por el voto, todos llegaron como consecuencia del fracaso civil o como conspiración de los civiles que no tenían votos para voltear regímenes que no le gustaban e implantaron dictaduras. Y esas dictaduras intentaron poner orden. Y resulta que los abogados, que son los que legislan, inventan las leyes y construyen justamente esa situación, que fueron mayoritariamente presidentes de la República, aparecen después en la historia como violadores de las leyes. O sea, hay algo que no va. Hay algo que no termina con las coincidencias de lo que uno aprendió en su vida y después se aplica como receta. Y entonces allí, toda la fragilidad de aquella imaginaria República de Platón, de los tres poderes, naufraga, porque si es una dictadura es un solo poder, y porque si es una pseudo-democracia, para mí democracia fraudulenta, los poderes se sobrepasan, y entonces el presidente actual, y podemos hablar de los anteriores, por decreto pretendió hacer la Corte Suprema de Justicia. Y alguna vez hubo que ampliar los miembros de la Corte justamente para que el hoy presidente de la República, cuando era empresario con su padre, fueran salvados de una situación de contrabando, por ejemplo. Es decir, vivimos aquellos que estamos alejados de las determinaciones de la sociedad en un toma y daca permanente y constante en la selva, donde el pueblo es el histórico convidado. Lo violan, lo engañan, lo martirizan, lo esclavizan, y el pueblo tiene expresiones de distintos calibres y distintas magnitudes. Alguna vez se animaron y salieron porque un coronel les había empezado a dar dignidad, aún en un golpe militar, que los coroneles habían transformado en el principio en una revolución, porque la diferencia entre golpe y revolución está que la revolución viene para cambiar esquemas. Y entonces apareció allí una iniciativa de que si lo pusieron preso hay que liberarlo. En el 2001, sin ir tan lejos, estuvimos a 10 minutos de un cambio de estructuras en la Argentina y un cambio de sistema. Y no nos animamos, no lo hicimos. Y después para atrás hemos tenido guerras civiles encubiertas, donde nos matamos entre argentinos, en todos los tiempos y en todos los turnos. Pero si hasta el mismísimo partido legendario de la pseudo-democracia fraudulenta esta que tenemos, históricamente, como la Unión Cívica Radical, nació tirando tiros. Entonces, es muy confuso, porque si lo miramos de un punto de vista de observación, nos vamos a dar cuenta que estamos inmersos en una situación irreversible.
si la sociedad no toma la determinación de ser protagonista en serio, y si nos refugiamos en la comodidad, como lo hemos hecho históricamente, que otros resuelvan el problema, pasa lo que ha pasado, que uno de los países más ricos de la tierra tenga gente pobre, que uno de los países que pueden producir para sacarle el hambre a 800 millones de personas tenga gente con hambre, que uno de los países más grandes de la tierra viva hacinado en villas y en pisos. 4.000 villas, más de 4.000, tiene la Argentina, que nacieron y se reprodujeron a partir del 55. Entonces, cuando uno ve, mirando hacia atrás en una mirada retroactiva, todas estas situaciones y todas estas cosas, lo que acabo de escuchar de Macri, lo que dijo en la campaña y lo que acaba de decir en el último discurso al pueblo argentino, es como, dije toda la maravilla que iba a hacer, pero no puedo cumplir con ninguna de las cosas que hice. Y entonces, ¿por qué le vamos a creer cuando salen ahora a decir que nos va a ir mejor? ¿Por qué le vamos a creer a los que promocionan Cambiemos diciendo que esto va a cambiar y que después de estos 6 meses horrorosos que vamos a pasar, va a venir la felicidad y vamos a ver el cielo desde el infierno? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está documentado que va a ser así? Y por otro lado, ¿cómo se hace para resolver este tema y creerle a los que se fueron antes o a los que quieren venir? ¿Cómo se hace para creer? Porque el 17 de octubre se dio como consecuencia de un agradecimiento. Es decir, primero la sociedad recibió y después reaccionó para defender lo que había recibido. Entonces no es un tiempo fácil, es muy complejo, y ya cerca del primer cuarto del siglo XXI, estamos hablando prácticamente de los comienzos del siglo XX, por no irnos más atrás, y miramos que no hemos sabido resolver los problemas de habitar una de las tierras más ricas del planeta, de habitar un país que la naturaleza generosamente nos ofrece absolutamente todo, y lo que es más grave, en nuestra gran soberbia, no aceptar que hemos fracasado como sociedad. Y por eso cuando subyace aquello de Perón de la comunidad organizada, cuando él se anima, organizado por la Universidad de Cuyo, a mitad del siglo pasado, a decir, es imperioso llegar a la comunidad organizada, es porque veía estas cosas que se agigantaron. Pero también tuvo una frase profética en el exilio cuando dijo en el 2000, unidos o dominados. Estamos dominados y cada vez más, porque vamos a tocar el timbre del dominador y nos ofrecemos. Entonces, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos van a ver lo que nosotros por suerte no veremos, que es la disgregación territorial de la Argentina, porque no vamos a poder cumplir lo que lleva conducciones de endeudar a la Argentina como esta, por 100 años, y salir a decirle al país, como dijo Caputo en su momento, eso demuestra cómo nos quieren y qué crédito tenemos en la Argentina. El dinero que nos prestaron a 100 años lo recuperan en 10 y 90 años pagamos de intereses. Y nosotros, como si nada hubiera pasado, los diputados y senadores como si nada hubiese ocurrido, y todo parece que es normal en la Argentina de la anormalidad. Por eso, escuchar a un presidente en campaña es una cosa interesantísima, pero escucharlo después en confesiones diciendo no puedo hacer nada de lo que le prometí, no solo es triste, sino que merece que nos repreguntemos si no hay que cambiar estas situaciones. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero, porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce
dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? Cuando uno escucha estas cosas, tiene que repreguntarse mucho, tiene que tocarse a sí mismo, pellizcarse y darse cuenta lo superficial que somos para vivir y lo profundo que nos toca después sufrir. De manera que, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, porque si no, nos va a seguir ocurriendo esto permanentemente. Miren, del mejor gabinete de los últimos 50 años, se fue, porque en definitiva no lo habían echado, lo habían cambiado de lugar, se fue Quintana, uno de los responsables de que los argentinos estemos sufriendo lo que sufrimos. Bueno, le voy a contar algo de Quintana, dueño de Pharmacitis y de una empresa conocida como Fredo. La cadena de heladerías cierra la planta de producción y cambia su modelo de negocios. La empresa comercial comenzará un proceso para franquiciar todos sus locales en el país, preocupada por la situación económica que se vive. Fredo, la cadena de heladerías, que es sinónimo de productos artesanales en la Argentina, cambiará su negocio de forma radical. Bueno, estoy seguro que sí. La empresa cerrará su planta de producción en Valvanera, pasando a tercerizar el proceso y también buscará desligarse de la mitad de sus locales y del personal. La empresa es propiedad de Pegasus, el fondo de inversiones de la que el ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, es el accionista mayoritario. Uno de los integrantes del mejor gabinete de los últimos 50 años.